Bien, hermanos, se pueden acomodar y vamos a abrir las escrituras en el libro de Efesios. Por favor, continuamos estudiando el libro de Efesios. Capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a retomar el orden que hemos llevado en este libro. Estamos trabajando el tema sobre el andar del creyente, que básicamente lo retomamos desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6. Y hoy vamos en el capítulo 5 del libro de Efesios. En el capítulo 4 hasta donde vamos, que es el versículo 20 del capítulo 5, hemos visto las diferentes órdenes de Dios y los diferentes aspectos en los cuales nosotros debemos andar conforme al Señor. De hecho, esto cubre toda la vida del ser humano: espíritu, alma y cuerpo, y todas sus acciones. En el capítulo 4, del versículo 1 básicamente hasta el versículo 16, habla sobre el andar dignamente. Todo creyente, toda persona que se atreva a creer en Cristo Jesús debe andar o debe buscar andar como Cristo Jesús. Y lo primero que tiene que hacer es identificarse como creyente, identificarse como miembro de una familia. Recuerden, hermanos, Dios no nos puso en una religión. No tenemos una religión, aunque practicamos en cierta manera lo que la gente habla de religión, y la Biblia dice que la verdadera religión es un estilo de vida. Pero realmente lo que Dios nos ha hecho parte de una familia, donde Él es el Señor de esta familia y Dios es el Padre de esta familia. Por lo tanto, las reglas de esta familia son no conforme a las reglas de ninguno de nosotros, sino conforme a las reglas de la familia de Dios. Y las reglas Dios las puso en el cielo y están escritas en la Biblia. Y Dios quiere en este proceso transitar en la tierra que todos aprendamos a vivir como hijos de Dios antes de llegar a la presencia de Él. Por eso el que anda dignamente, según el versículo 17, debe aprender a andar distintamente a todos los demás. Su vida no debe parecerse a la vida de ninguno en la tierra. La vida suya y la vida mía debe parecerse a la vida de Cristo Jesús. Y si usted y yo andamos dignamente y andamos distinto a los demás, entonces es porque lo andamos imitando a Él. Y la vida que imita a Cristo es la vida que agrada a Dios. Eso es lo que dice básicamente el versículo 1 del capítulo 5. Del capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted anda en dignidad, si andamos en dignidad, si andamos distinto a los demás, entonces andamos imitando a Cristo, entonces andaremos en amor. De lo contrario, no. Y es aquí donde dice la Biblia: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si ustedes se aman los unos a los otros. Pero para amarnos tenemos que practicar las tres cosas anteriores. No avergonzarnos de decir que somos hijos de Dios. Como te llamen, no hay problema si te llaman evangélico, loco, lo que sea. Usted identifíquese como creyente en Cristo Jesús, hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. No nos parezcamos a nadie, parezcámonos a Cristo, porque así lo imitaremos a Él y el amor de Él se manifestará en nosotros y podremos hacernos bien los unos a los otros. No el bien que usted quiere ni el bien que yo quiero, sino el bien que Dios quiere para nosotros. Y el bien que Dios quiere para nosotros es Cristo en nosotros, en todos los aspectos. Y si andamos en amor, entonces, dice la Biblia, siguiendo el versículo de capítulo 5, andaremos en santidad. Porque solo el amor verdadero hace que la persona se aparte a andar como debe andar. Cuando una mujer ama a un varón, se aparta de su familia por amor a ese varón. Cuando un varón ama a su esposa, se aparta de su mamá, de su papá, de todos para vivir con esa mujer. Y cuando unos hijos aman a sus padres, lloran por separarse. Hoy en día los hijos lloran porque no se han podido ir. Los hijos de Dios lloramos cuando estamos separados de Dios, porque amamos a Dios y queremos vivir como Él
ordena. Si anda en santidad, vimos el domingo pasado, entonces andaremos en luz. Porque la santidad produce que andemos en luz. Y los que andan en luz, dice la Biblia, no tropiezan y aprenden a vivir sabiamente. Sabiamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, empiezan realmente a andar en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar hablando en el capítulo 5, versículo 21 en adelante, sobre el andar de la familia. El andar de la familia de Dios. Y básicamente es una conexión del versículo 18, porque el andar de la familia cristiana tiene que ver con todo lo anterior. No manifestaremos ser una iglesia cristiana o una familia cristiana si no tenemos presente todo lo anterior. Por eso entre nosotros hay muchas dificultades, muchos problemas, y en la familia hay muchos líos. Familia que no pelea, decimos no es familia. Pero la familia verdadera no debe pelear, o sí así. Pero la familia, para que sea una familia verdadera, debe andar dignamente, debe andar distinto a los demás, debe andar imitando a Cristo, debe andar en amor, debe andar en santidad, andar en luz, andar en sabiduría, andar en el Espíritu para poder vivir como familia. El capítulo 5, versículo 18, donde estuvimos terminando la vez pasada, voy a hacer una conexión, una unión en este texto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, se llenen del Espíritu Santo. Eso produce en nosotros que hablemos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Produce que cantemos y alabemos al Señor, no solo con nuestra boca, sino en nuestro corazón. Eso produce que demos gracias por todo al Dios y Padre, y que lo hagamos realmente en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben, hermanos, que para llegar allí, para llegar a este punto de que la familia cristiana ande completamente distinto al mundo, es necesario que nosotros andemos bajo la dirección del Espíritu Santo? Ninguna de estas cosas que hemos visto se pueden hacer por nosotros mismos. Solo el Espíritu Santo las puede producir en nosotros. Por eso no depende del esfuerzo que usted hace para hacer, depende del esfuerzo que usted hace para creer. Creer en alguien que no vemos, pero que sabemos que existe. Creer en alguien que puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Porque la sola orden que dice aquí el versículo 21, a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Y el lugar donde realmente debemos practicar el sometimiento unos a otros es el lugar. Es el hogar. El hogar es un núcleo donde hay diferentes niveles de autoridad. Y cada uno debe respetar los niveles de autoridad del hogar. Pero a la vez debe verse como hogar y someternos los unos a los otros. Es maravilloso cuando uno habla del sometimiento. La palabra someter en la Biblia no habla tanto de obediencia, sino de reconocer quién tiene la autoridad. Cuando Dios dice someteos a la autoridad, Él no está diciendo que debemos obedecer las autoridades en todo. Está diciendo que debemos reconocer quién es la autoridad y respetarla. Y respetarla. Pero cuando se habla que este texto de someteos unos a otros en el temor de Dios y lo llevamos al núcleo de la familia, nosotros tenemos que aprender a obedecernos los unos a los otros. Los hijos aprenden a obedecer a los padres aprenden a obedecer a los hijos, la esposa aprende a obedecer al marido, pero el marido también a la esposa. ¿No es así? Nosotros mandamos a los empleados, pero de vez en cuando los empleados también nos mandan a nosotros. No es así, porque ellos también son parte de la familia. Aún las mascotas de vez en cuando nos ponen a andar tras ellas, o casi siempre andamos tras ellas, ¿cierto? Pero hay un momento en esa unidad donde nos sometemos los unos a los otros. En el orden establecido por Dios, Dios Padre es autoridad sobre el Hijo, y Dios Padre y el Hijo son autoridad sobre el Espíritu Santo. Y son uno, son iguales, pero ellos se someten los unos a los otros. El Padre nunca hace nada sino por el Hijo y por el Espíritu. El Hijo nunca dijo ni hizo nada que el Padre no le mandara, y nunca lo hizo en su fuerza, lo hizo en la fuerza del Espíritu Santo. Sometimiento de los unos a los otros. Y en el núcleo del hogar es necesario
que la Trinidad gobierne en nosotros para que la vida de la Trinidad se cumpla en nosotros. Vamos a Mateo capítulo 6 un momentico. ¿Cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro? Creo que la mayoría de los que nacimos en la Iglesia Católica sabemos el Padre Nuestro. Y esta no es una oración de la Iglesia Católica, es una oración que el Señor enseñó a sus discípulos, ¿cierto? Así que vamos allí y no tenga prejuicio en que lo vamos a decir. Pero solamente hoy quiero centrarme en algo. Y quiero centrarme en el versículo 10, donde dice el Padre Nuestro, esta oración que el Señor les enseñó a los discípulos antes de Él morir. Porque fue una oración que les enseñó antes de ser el abogado, el intercesor de ellos al 100%. Les dijo, ustedes oren así. Y es un modelo de oración. Pero en el versículo 10 dice, en la oración dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, si usted y yo queremos tener un buen hogar, tenemos que primero aprender a conocer el hogar celestial. Porque Dios ha ordenado, no es su deseo, porque Dios no tiene deseo, Dios tiene voluntad. Él no desea, Él hace lo que ha planeado hacer y Él ejecuta lo que ha dicho que va a hacer. ¿Qué es un deseo? Algo que puede suceder o no puede suceder, algo que uno quiere y puede conseguir o no puede conseguir, pero en el Señor no hay deseo realmente. En Él hay un decreto, algo que se va a ejecutar, pase lo que pase, porque tiene el poder para hacerlo. Y en el cielo está el modelo para nosotros. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, puesto los ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y este versículo, del versículo 10, cuando dice venga tu reino, es básicamente es pedirle al Señor que la autoridad de Él gobierne sobre nosotros, que nosotros estemos bajo su autoridad y que nosotros hagamos aquí en la tierra las cosas tal y como se hacen en el cielo. De la misma manera que se hacen arriba, se deben hacer aquí. Dios no vive actuando en el cielo dependiendo de lo que sucede en la tierra. La tierra depende de lo que pase y se decida en el cielo. Porque la autoridad está arriba, no aquí. Está arriba, sentada en el trono. Por eso es maravilloso al mirar este texto de Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a los otros. Es decidir someternos o decidir hacer lo que se hace arriba, hacerlo acá. Y mantener el orden que Dios ha establecido tanto arriba como aquí. No estoy diciendo, lo que voy a decir, no estoy diciendo que no lo haga, pero la Biblia no lo enseña. Algunos dicen, hermanos, yo estoy orando al Espíritu Santo, a ver si el Espíritu Santo me guía. La Biblia nunca ha enseñado que nosotros le oremos al Espíritu Santo. Ese no es el orden. No es el orden del cielo. El orden del cielo es que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros al Padre por medio del Hijo. Que el Padre ejecute su voluntad a través del Hijo en nosotros por el Espíritu Santo. Y aunque los tres son uno y los tres son Dios, hay un orden establecido para todos. Lo mismo debe suceder en nuestra familia. Hay un orden para todos. Y debemos respetar ese orden sin importar que delante de Dios seamos iguales y seamos uno solo. Por eso es necesario entender esto. Y quiero compartir este texto, no repitiendo otra vez lo que ustedes ya saben, solamente recordando que es imposible hacer esto sin el control del Espíritu Santo. Y que no es usted ni yo los que podemos vivir la vida en el hogar. Es el Espíritu de Dios quien hace posible esa vida. Nadie más puede amar de la manera que Cristo lo hizo. Y si Dios ordena que nosotros debemos amar como Cristo amó, no somos nosotros los que debemos amar como Cristo amó, sino dejar que Él ame a través de nosotros. Porque nadie puede superarlo a Él. Y si alguien lo puede hacer por segunda vez, es Él. Y Él quiere hacerlo conmigo, con usted. Él quiere amar a mi esposa como Él ama a la iglesia. Y lo quiere hacer a través de mí. Él quiere
que mi esposa se someta a mí como Él se sometió al Padre, pero Él quiere hacerlo en ella. Y Él quiere que los hijos obedezcan a los padres como Él obedeció a su Padre. Y Él quiere obedecerlo también a través de los hijos, porque no es obra para hombres, es obra para Dios. Por eso Él colocó su Espíritu Santo en nosotros, para que sea real la vida de Él en nosotros y para que se cumpla en nosotros la vida de Él todos los días de nuestra vida. Por eso es necesario entender este principio donde dice: no se embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces empecemos a mirar el andar de la esposa primero. No porque ellas sean las primeras, sino porque Dios lo estableció en el texto igual. Primero habló de las damas, ¿cierto? Algunas mujeres dicen: ¿por qué siempre nosotros de primero? El texto lo estableció así, vamos en orden consecutivo. El versículo 22, básicamente está el versículo 24, el Señor empieza a hablar del andar de una esposa que vive realmente bajo el control del Espíritu Santo, de una mujer que es digna, una mujer que anda distinto a las demás, una mujer que imita a Dios, una mujer que ama, una mujer que es santa, una mujer que anda en luz, una mujer que es sabia, es una mujer que anda en el Espíritu y anda así. Lo contrario a esto es conforme al mundo y no conforme a Él. El versículo 22 dice: las casadas. Escuche, y es interesante ese principio, no dice las solteras. Las casadas, no dice las novias. Las casadas, las que ya tienen marido, las que salieron de casa de papá y mamá y se fueron a vivir bajo un solo techo con un hombre y se han unido en vida sexual. A ellas el Señor les está hablando. Las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Andar en sujeción es la orden de Dios para todos. Para todos. Por eso en el versículo 21 dice: habla a todos, someteos los unos a los otros. Porque a veces las damas, he escuchado damas que dicen: bueno, a nosotros las mujeres nos toca sujetarnos, ¿y a los maridos qué? Los maridos están sujetos a Cristo. Y eso es peor todavía. Porque un varón jamás ha exigido a una mujer lo que Cristo le exige al varón. Y en el cielo, mirando la Escritura, hay una tremenda responsabilidad para quien es colocado como autoridad. Por eso, dentro de los privilegios humanamente hablando en la carne, es mejor ser mujer que ser varón. Porque el varón tiene una responsabilidad tremenda ante Dios, porque debe ser imitador de Cristo para ser ejemplo de su esposa y de sus hijos. Debe ser representante de Cristo ante su esposa y ante sus hijos. Por eso el texto dice: casadas, estén sujetas. Esta palabra sujeción tiene que ver con agachar la cabeza ante aquel que tiene la autoridad. Y recuerden, varones, que Dios no nos dio la autoridad a nosotros para subyugar, mandar a la mujer, sino para guiar a la mujer a hacer la voluntad de Dios. Algunos dicen: pero la Biblia dice: enseñoréate de tu mujer. Se lo dijo un hombre que acababa de pecar y solamente había recibido la esperanza de la salvación, la promesa de la salvación, pero no a uno que había recibido a Cristo todavía en su corazón. No me pregunten nada de la salvación de Adán. Yo creo que supe algo, pero no supe cuánto. ¿Por qué? Porque el texto realmente que nos aclara todo este panorama es este, donde Dios le ordena al varón amar a su esposa. Y el contexto del amor es uno solo. El termómetro del amor es uno solo. Y la medida del amor del varón hacia la mujer es uno solo. Como Cristo amó a la iglesia. Pero hablando a las damas, les dice casadas, porque el andar de una mujer que se ha unido a un varón es andar sujeta a su propio marido. Ya no a sus padres, ya no a sus deseos, ya no a sus anhelos, sino a su esposo. Solo que hay que lamentar y llorar por la mujer que tiene un varón que no se somete a Cristo, porque no le quedará fácil a una mujer someterse a un varón que no se somete a Cristo, o un varón que dice que se somete a Cristo pero hace lo que él quiere, que la mayoría somos así.
Decimos que tenemos a Cristo, pero hacemos que la esposa haga lo que nosotros queremos. Las únicas reglas que debe tener una esposa como esposa son las reglas que Dios ha puesto para la esposa. No las reglas que nosotros imponemos, sino las reglas que Dios nos ha dado para enseñarle a ellas y a nuestros hijos. Es el principio bíblico básicamente del Antiguo Testamento cuando el Señor dio la ley. Enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De hecho, las reglas que una mujer debe tener deben enseñar a estar enseñadas primero por los padres. Para que cuando llegue al hogar, la mujer no se choque con su marido, sino que sepa cuáles son las reglas de una esposa, porque la enseñaron sus padres y sus hijos la vieron en sus propios padres. Por eso sigo retando a la iglesia, hermano. Enseñen a sus hijos, enseñemos a nuestros hijos primero a ser esposos, antes que profesionales y antes que cualquier cosa. Enseñémosles el temor de Dios. Enseñémosles a someternos los unos a los otros. Es el primer principio de andar como familia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, al marido que Dios le dio como cabeza, a ese que Dios le entregó a través de la autoridad de sus padres. A ese debe someterse. Por eso seguimos enseñando y retando a todos nosotros como creyentes. No permita que sus hijos tengan noviazgos con impíos. No lo permitan. No lo permitamos. Porque pobrecita la mujer creyente que caiga en las manos de un impío. Aunque lamentablemente para vergüenza nuestra hay que decirlo, hay impíos que son mejores esposos que algunos cristianos. Pero esto no es una regla de sección. No lo es. Porque Dios dice, no os caséis en yugo desigual. Ni busquemos para nuestras hijas hombres impíos. He escuchado padres creyentes que dicen, hermanos, pero es que el muchacho es un buen muchacho, es de buena familia, trabajador, sin vicios. Y en la iglesia no he visto algo como eso. ¡Qué lujo de muchacho! Pero tiene un pequeño problema. Por no haber conocido a Cristo, es hijo de Satanás. Y su hija sería nuera del enemigo. Y usted se emparentaría con Satanás. Y no sé qué tan duro suene, pero es la verdad, hermanos. Y lo más terrible es que iría usted en contra de Dios por el deseo de sus ojos, la vanagloria de la vida, en lugar de mirar las Escrituras. ¿Por qué? Porque esta muchacha tarde que temprano tendrá que someterse a él. Si realmente creyente, tendrá que someterse a él. Y son pocas las mujeres que se han casado con impíos que hayan traído a los pies del Señor a su marido, porque eso no depende de ellas. Pero la mayoría de las mujeres que se han casado con impíos han sido arrastradas al mundo por sus propios maridos. Por eso es necesario entender este principio. En el andar de una mujer que se casa es estar sujeta a su propio marido. Y la segunda parte es crucial en este andar. Debe hacerlo con su marido como lo hace con el Señor. Es fácil ver cuando una mujer no se somete al marido. ¿Cuál es el problema de ella? ¿Quién no lo está haciendo? Con el Señor. Porque primero es con el Señor, luego con los demás. Es el mismo principio. Si yo no amo a Dios, no los puedo amar a ustedes. Y en la manera en que yo trato con ustedes, en la manera que yo muestro cuánto amo a Dios. Por eso el texto dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como lo están al Señor. Y es interesante que la Biblia dice que Dios nos sujetó a nosotros en Cristo. Y es un privilegio realmente estar sometidos a un personaje como lo es Cristo. Excelente Señor, excelente esposo, excelente Salvador, excelente en todo. Y cuando nosotros nos sometemos al Señor, podremos someternos no solo al esposo, no solo a otra autoridad, sino aún a los difíciles de soportar. Primera de Pedro, vamos a leer un momentico allí. Primera de Pedro, capítulo 2. Porque Primera de Pedro, capítulo 2, hace un contraste entre el sometimiento del empleado al patrón y el sometimiento de la esposa al varón.
Y en estos tiempos hablar de esto es como echar bastante limón en una herida, ¿cierto? Pero para ustedes no debe ser algo raro, debe ser sencillamente la palabra de Dios y el molde perfecto en el cual debemos vivir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, lo voy a unir con el versículo 1 del capítulo 3. No estoy descontextualizando el texto, porque el versículo 18 dice: criados, está hablando de los empleados, están sujetos, o sea, respeten a sus amos con todo respeto. Bueno, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, empieza a dar unos porqués. Pero en el versículo 1 del capítulo 3, entonces hace un contraste. Asimismo, de la misma manera que los empleados, los siervos, los esclavos se someten a sus amos, aún a los difíciles de soportar, asimismo vosotras mujeres casadas, estás sujetas a vuestros maridos, para que también aquellos maridos que no obedecen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Este es el andar de una mujer que ha conocido al Señor. Algunos domingos pasados estábamos hablando de que el trabajo más difícil para todos los hombres es escuchar a las mujeres. Pero es el trabajo más difícil para una mujer quedarse callada ante el varón. La mujer casi que le dice al marido: escúcheme, y uno que le dice a la mujer: cállese. Tenemos serios problemas en esa parte. Pero Dios ordena: mujer, ¿quiere ganarse a su marido? Cierra la boca. Varones, ¿quieren amar a sus esposas? Escuchen. A los dos nos manda a cerrar la boca, ¿cierto? Para poder amarnos de verdad. Porque el que mucho habla, peca demasiado. Tercero, en el versículo 24 de Efesios, vamos a Efesios otra vez. 5:24. El versículo 23 da algunas razones que ahorita las vamos a mencionar. ¿Por qué la mujer debe someterse al varón? El versículo 24 dice: así que, porque es una comparación, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es interesante, hermanos, que Dios no nos da a nosotros un centímetro para excusarnos. Las mujeres pueden decir: bueno, ¿y cuál mujer se somete completamente al marido? Muéstrame una. Pues Dios le dice: mire para el cielo. Porque si usted mira para el cielo, va a ver la esposa de Cristo sometida a Cristo. Y cualquier varón podría decir: bueno, ¿y cuál varón ha sido capaz de amar a una mujer como Cristo manda? Entonces Cristo dice al varón: mire para el cielo y mira al varón que es capaz de amar a una mujer por siempre, y es Cristo Jesús. Porque muchos de nosotros tenemos excusas mirando a los demás hogares. Dios nos pone a mirar a Cristo, puesto los ojos en Cristo Jesús. Él es el modelo de nosotros y el único digno de ser imitado para nosotros en todo. Por eso, amada iglesia, usted y yo no tenemos excusa en nada, ni justificación en nada. Porque nuestro modelo no es un hombre común y cualquiera. Es un hombre al 100%, pero no es como cualquiera. Es Dios mismo, quien en forma humana nos dio ejemplo y nos dio su Espíritu Santo para que nosotros podamos andar como Él anduvo. Pregunta: ¿es posible para usted imitar a Jesús? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿tenemos excusas delante de Dios? No, ninguno. Ni como esposos, ni como esposas, ni como hijos. No tenemos justificaciones. Dios tiene paciencia con nosotros, es distinto, pero no tenemos justificación. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, porque la mujer debe estar sujeta a su marido, debe andar en sujeción con el marido como lo está con el Señor. Por eso, si no tiene buena relación con Dios, no tendrá buena relación con el marido. Y varones, y todos nosotros, mire, no hay cambios en la pareja. No hay cambios en la pareja si no hay estudio de la palabra de Dios. No lo habrá. Yo no sé cuántas veces tu marido ha alzado las manos a los cielos o ha suspirado: ¿cuándo cambiará mi mujer? De pronto el Señor le responde: el día que usted se ocupe de ser el maestro de ella, ese día yo empiezo a cambiarla.
Porque la mujer, ahorita dice la Biblia, no cambia con consejos, cambia con la santificación por la palabra de Él. Y es triste, hermano, pero en la mayoría de los hogares no hay devocionales. En la mayoría de los hogares el varón no pastorea su casa. En la mayoría de los hogares cada uno estudia por su lado, y eso sí, cada uno estudia. Pero la responsabilidad cae sobre el varón, y la mujer debe ayudar a su varón para que el varón la gobierne. ¿Cuántas de las que están aquí quieren que su marido las gobierne? Dios las ayude. ¿Es orden de Dios que Dios las gobierne, hermano? ¿Cuántas de ustedes quieren que su marido las gobierne? Padre, perdónanos a todos. Hermanos, debe ser un amén unido, porque lo contrario es rebelión a Dios. Es rebelión a Dios. No habrá cambios hasta que el varón no tome la decisión de gobernar a su esposa con la palabra de Dios, y hasta que la mujer no se someta a ser gobernada por el varón con la palabra de Dios, y los dos se empujen el uno al otro a estudiar escritura juntos, crecer juntos, aprender juntos. Es la voluntad de Dios, no es la de la bautista ni la mía, es lo que la Biblia dice. Y vamos a mirar las escrituras. Debe andar en sujeción a su propio marido, andar en sujeción como al Señor, andar en sujeción a su marido en todo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto suena muy duro, pero la Biblia dice que en todo. ¿Y en todo es en todo? Sí, en todo. Solo que lamento por aquellas mujeres que no tienen maridos creyentes o maridos que no temen al Señor, porque las pondrán a hacer cosas que no deben hacer y les exigirán cosas que Dios no manda. Y como los fariseos y el liderazgo de Israel ponían carga sobre el pueblo que ni siquiera ellos podían mover con un solo dedo. Miren, hermanos, varones, hablo con los varones. Es muy fácil decirle a la mujer, usted se somete a mí, eso es fácil hacerlo. De hecho, tenemos prohibido por Dios decirle a la mujer que se someta a nosotros. Porque nosotros tenemos que dar ejemplo y con nuestra vida hacer que ellas se sujeten. No nos da Dios una orden para ordenarles. La orden es para ellas, no para que nosotros las subyuguemos. Nosotros tenemos que amarlas hasta el punto que ellas se sujeten voluntariamente. Hermano, ¿qué es lo que nos hace sujetar a Cristo? ¿Las órdenes de Él? ¿Los mandatos de Él? ¿La disciplina de Él? ¿O el amor de Él? ¿Y qué es lo que hará que una mujer se someta al marido? El amor de Él nomás. Y el varón que no esté dispuesto a morir por su esposa amándola, tendrá una esposa rebelde. Pero mujer, esta no es una excusa para que usted sea rebelde, porque la orden no se la da a su esposo, la orden se la da tu Creador, Dios. Por eso las responsabilidades de la mujer no es por amor al marido, es por amor a Dios. Y la responsabilidad del marido no es por amor a la mujer, es por amor a Dios. La responsabilidad de los hijos no es por amor a los padres, es por amor a Dios. Y pase lo que pase, hay que hacerlo, porque Dios lo ordena. Y no lo hago porque Dios lo ordena, sino porque Él me amó. Y yo le respondo en obediencia a Él. Porque muchas mujeres se escudan. Pero pastor, ¿cómo voy a amar a un marido como el mío? Y otros caballeros nos escudamos. ¿Y cómo vamos a amar a una mujer como la mía? Usted no conoce. Usted no sabe lo que le tocó. Y los hijos dicen, pero pastor, ¿cómo me va a sujetar a un padre como el que yo tengo? Usted no sabe quién es mi papá. Dios no se equivocó. ¿O sí? Los equivocados siempre seremos, pero Dios no. Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios ha dado lo que necesitamos para probar nuestra fe y llevarnos a ser como Él es. Como Él es. Nunca se equivocó. El Padre nunca se equivocó al formar ese pueblo que formó, Israel. Ni se equivocó al traer a su Hijo a ese pueblo y en ese tiempo y en esas circunstancias para que muriese en una cruz. No fue su equivocación, fue su plan perfecto. Y qué bonito es entender estos principios.
Si conocemos y sabemos de un Dios que es soberano, entendemos que nada se sale de esos y nada en nada, aunque nos duela mucho. Pero el dolor que trae es necesario para nosotros. Es necesario para la santidad de nuestras vidas y la santidad de nuestro hogar. Así que la mujer debe andar en sujeción a su marido en todo. Y en el versículo 33 dice que debe andar en sujeción respetándolo. La manera en que una mujer se somete a su marido es con el respeto. Y el respeto no indica que esté de acuerdo con él en todo, ni que apruebe todo lo que él dice o hace. No. Tiene que ver que aunque él dice, hace o le manda a hacer cosas que no debe hacer, ella lo respeta como autoridad. Como autoridad. Muchas mujeres me han preguntado, pastor, ¿y cómo educo a mis hijos yo sola? Si mi marido se fue y está viviendo con otra. ¿Tienes el número de él? Sí, llámelo. Él sigue siendo su esposo delante de Dios y el padre de sus hijos. Y él sigue teniendo autoridad sobre sus hijos y sigue siendo ayuda para usted, así no viva con usted. Llámele y dígale, fulano de tal, disculpe, perdóneme por incomodarle, con el respeto que se merece como varón. Ayúdeme con nuestros hijos, aunque les cause risa, y eso causa risa, eso es lo que Dios manda. ¿O no es así? Porque debe respetar a su marido, así se haya ido con otro. Porque sigue siendo su marido delante de Dios y el padre de sus hijos, y Dios lo puede usar y lo seguirá usando. Y Dios no quiere que usted cargue solo con esa carga de criar hijos, porque no es su responsabilidad, es del varón. Usted le ayuda, nunca ha dejado de ser la ayuda. Ahora, Dios no quiere que ninguno de ustedes se separe, ni busque otra mujer ni otro marido. Pero son las circunstancias que vivimos y hay que mirar qué dice la Escritura. Por eso, sujétese a su propio marido. Si se consigue otro, tiene dos propios. Sujétese como se somete al Señor. Sométase en todo. ¿Cómo lo hace? Respetándolo. Respetándolo. Y es lo mismo que dice 1 Pedro. Mujeres, sométanse a sus maridos. No con palabras, sino con el ejemplo, con la conducta. El varón tiene una debilidad y Dios lo hizo con una debilidad. La mujer. La mujer es una gran debilidad para Satanás lo sabe y sabe usarlas para que nosotros hagamos lo que es incorrecto delante de él y pequemos contra Dios y fallemos en nuestra vida. Y las mujeres deben saber eso también. Pero también esa debilidad que Dios con la que nos hizo de la mujer hace que la mujer nos pueda ayudar y que nosotros nos dobleguemos fácilmente ante la ayuda de ellas. Y no seamos soberbios en nuestra arrogancia, sino que aceptemos la ayuda de la mujer. Pero para que una mujer se ayuda, debe ser mujer, frágil, suave, femenina. ¿Qué es lo que hace que el hombre se convierta en un bocado? De pan. De lo contrario se vuelve un hombre. Son principios que la Biblia enseña. Usted lo puede leer en Proverbios, lo puede leer en 1 Pedro, lo puede leer por todos lados. Y lamentablemente las malas mujeres sí los usan para doblegar a los hombres, y las esposas no lo usan para conquistar a su varón y amar a su propio. Ahora, en el versículo 23 nos dan las razones, al menos nos da una razón, y la Biblia muestra otras razones por las cuales la mujer debe estar sometida a su varón. Versículo 23 dice, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué nosotros tenemos que someternos a los maridos? El versículo 23 da una razón al menos. Y hay otros textos en la Biblia que dan otras razones. Y vamos a mirarlas. Al menos tenemos 4 aquí, de las muchas que hay en la Biblia. La primera, que da el versículo 23. ¿Por qué? Yo no sé cuántas mujeres se han preguntado eso. ¿Por qué debo someterme a mi marido? Alcen la mano las mujeres que han hecho la pregunta alguna vez. No les dé pena. Bueno, una que no está casada ya. Las demás no se preguntan. Discuten por eso. No les dé pena, hermano, que yo creo que toda mujer se ha preguntado, se ha hecho esa pregunta. Porque el marido, escuche, el marido es cabeza de la mujer. Ahora mire, varones, quiero que entiendan esto. Ser cabeza no es mandar. ¿Qué es cabeza? No es cabeza porque manda. Es cabeza porque guía de la manera correcta. Es interesante, hermanos. Esta cabeza es la cabeza del cuerpo, de este cuerpo. Ella no es la que manda el cuerpo, ella es la que hace que el cuerpo funcione como debe funcionar.
Que todas las órdenes vienen de la cabeza, sí, pero ninguna orden que la cabeza mande correctamente es contra el cuerpo, porque el cuerpo fue diseñado para hacer exactamente aquello que la cabeza manda. O sea, es un programa tan especial que funciona en unidad. El problema es que entró un virus en nosotros, en esta cabeza, que es el pecado, que manda malas órdenes al resto del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo le da una señal, el estómago le da una señal a la cabeza y le manda ciertos grujidos y le dice: es hora de comer. Pero la cabeza, como está llena de deseos, vanos deseos y gustos, entonces claro que sí, hoy es el día de chicharrón, hoy es el día de esto, y a veces le manda cosas que el cuerpo no necesita literalmente para llenarse, porque el estómago se llenaría hasta con piedras. Si usted come piedras, el estómago se llena con piedras y deja de gruñir, porque a él no le interesa lo que la cabeza le eche, solamente necesita estar lleno para él trabajar en el proceso de alimentar el resto del cuerpo. Pero el problema es la cabeza. ¿Qué es lo que la cabeza quiere para el estómago? Todos los órganos se comunican con la cabeza y le dicen: es tiempo de ir al baño, es tiempo de dormir, es tiempo de comer, es tiempo de descansar. Pero la cabeza decide si guía al cuerpo a hacer lo correcto o hace algo que no debe hacer. ¿Cuántos varones tienen problemas de próstata solamente porque detienen su orina cuando el cuerpo les dice: es tiempo de orinar? Miren, hermanos, ser cabeza no es mandar, ser cabeza es guiar. Yo le hago una pregunta: ¿Cristo vino a la tierra a mandar a su iglesia? ¿O Cristo vino a la tierra a guiar a su iglesia? Cristo no vino a la tierra a mandar a su iglesia, vino a salvar a su iglesia y guiar a su iglesia a casa. Y toda la Biblia nos la dio como la guía para nosotros. Este es nuestra brújula, este es nuestro mapa, camino a la eternidad, y Él va al frente de nosotros guiándonos. Porque la mejor manera de que el pastor tiene para guiar a las ovejas no es arriándolas a palo, es caminando delante de ellas, siendo ejemplo para ellas en todo. Por eso a nuestras esposas les queda tan difícil a veces seguirnos a nosotros, porque nosotros andamos atrás de ellas y les decimos a ellas: amor, vaya usted, camine usted, primero usted, hágalo usted, cuando nosotros somos los que debemos ir al frente, haciéndolo para que ellas nos imiten y nos ayuden en todo lo que Dios nos ha ordenado. Así que la primera razón por la que realmente la mujer debe someterse al marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Dios lo ordenó. Vamos a 1 Corintios 11:3, que es un texto que ustedes conocen y que algunos se la achacan al apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo, si fuera por él, no haya escrito nada de esto. Fue el Espíritu Santo quien lo usó para escribir toda la Biblia. No solo a él, sino a los demás. El versículo 3 dice: pero quiero que sepáis, porque algunos no saben esto, y Dios quiere que lo sepamos, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza ¿de quién? De todo varón. ¿Cuántos varones descabezados hay? Ni uno. Todos tienen una cabeza. ¿Quién es? ¿Los impíos también? Sí. Él es autoridad de todo impío. Él es cabeza de todo impío, porque Él es cabeza de todo a favor de la iglesia, pero es cabeza de todos, pero de una manera muy especial de la iglesia, como esposo, pero es Señor de todos. Por eso dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso, hermanos, hay que enseñarle a los niños desde pequeños que la autoridad en la casa no es el papá, que la autoridad en la casa es Cristo Jesús, y que el delegado de Cristo para que la autoridad de Cristo se cumpla es el papá, que es distinto. Y el delegado del varón no es el hijo mayor, es mamá. Por eso el texto es muy claro: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora la pregunta: ¿y quién es la cabeza de Cristo? Su Padre. Miren, hermanos, que en el plan de Dios no hay gente suelta, no hay ruedas sueltas. Y el creyente que pretenda vivir separado del cuerpo y sin autoridad no es creyente o está en pecado con Dios.
Porque Dios no permite ni admite a nadie separado o sin autoridad. A nadie. A nadie más. Por eso es necesario no solamente para las damas, sino que el varón debe estar sometido a Cristo, las damas al varón, los hijos a los padres y los unos a los otros. Debemos velar los unos por los otros. Someternos los unos a los otros, hermanos. Ustedes ven allá a los hermanos elegantes ahí en la puerta con corbata. ¿Hay que someternos a ellos? Sí. Dios nos puso allá para ayudarnos a que estemos cómodos, sentados. Hay que someternos a ellos. Usted va por la calle y usted puede ir en un tractomula muy grande, de esos bien pesados con un montón de toneladas encima. Pero si llega un hombre y le pita un solo pitico ahí, ¿qué le está diciendo? Hagan el favor y se paran. Y le está dando la orden al camión, no a usted. Usted debe tener el camión y pararse y rendirle cuentas. Un extraño que usted no sabe ni qué le va a pedir y le puede pedir de todo, ¿o no es así? ¿Lo puede hacer bajar, requisarlo? Sí. ¿Y usted qué debe hacer? Someterse. Someterse. Oríllese y espérese ahí media hora. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Qué debe hacer? Orillar y esperar media hora. ¿Por qué? Porque quiero. Miren, hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros someternos y aprender a someternos? Respetar la autoridad. Pero cuando usted cumple esos principios de andar dignamente, Dios lo bendice. Es interesante. Si lo primero que hace cuando un policía te detiene es identificarte como cristiano, Dios te va a bendecir, a no ser que hayas cometido una falta, porque es una vergüenza que usted cometa una falta y lo primero que diga es: soy cristiano. Aunque debes hacerlo. Yo lo he hecho y Dios ha tenido misericordia de mí. Alguna vez que cometí falta por velocidad, me pararon y le dije: qué pena, Señor, soy cristiano y reconozco que pequé. Si quieres tener misericordia de mí, bien puedes hacerlo, y si lo haga el parte. Y Dios oró y me dio los papeles, soltó la risa y dice: váyase despacio. Sí. Dios, mire, hermano, nunca se avergüence del primer principio de andar, de identificarse como creyente. Y reconozca que violó la ley, sea distinto a los demás. No saque el billete de 20, ni de 10, ni de 50. Ponga a Jesús de por medio como abogado. Él determinará si se la rebajan o le toca pagarla. Y si le toca pagarla, diga: amén, Dios proveerá. Dios provee. ¿Por qué? Porque es la orden de Dios, y Dios honra a los que le honran, pero avergonzará a los que se avergüencen de él. Y humillará a los que se aparten de él. En todo. Por eso es maravilloso este principio, mujeres. Sométanse a su marido, porque el marido es cabeza. Y el versículo dice: como Cristo es cabeza de la iglesia. La verdad es que Cristo no se parece en ninguno de nosotros como marido, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que buscar parecernos a Él. Y por favor, mujeres, no nos comparen con Cristo, pero oren para que nosotros seamos como Él. Y tienen que esforzarse, porque Dios nos las entregó como ayudas idóneas y tienen que ayudarnos. Y nosotros, perdón la palabra que voy a decir, pero somos bastante brutos y toscos para hacer lo correcto. Pero Dios les dio a ustedes una manera distinta de ser, para que sean las ayudas idóneas que deben ser. Pero deben aprender a respetar a sus esposos en esa sujeción, para que nos ayuden. Como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, y como Cristo es salvador de la iglesia, las mujeres deben respetar a sus maridos así. Miren, mujeres, si usted le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué debo someterme a mi marido? Y le dice: porque eres tu cabeza y eres tú Salvador, humanamente hablando. Humanamente. Mire, toda mujer que tiene marido, Dios la protege, ¿no es así? De hecho, la Biblia dice que la mujer que no tiene marido llega a tener más hijos que la que tiene marido. La mujer que tiene marido
La molestan menos que la que tiene que la que no tiene. Y corre más peligro que la que no tiene. Y si se somete de la manera que Dios ha establecido, Dios la bendice, a pesar de que tenga un buen marido. El punto número 2, vamos a Timoteo, que es la segunda razón que quiero mostrar. Voy a mostrar estas 3 razones rapidito. ¿Por qué la mujer debe someterse a su esposo? ¿Por qué las razones de este mandato? Primera de Timoteo 2:14. Hay otra razón por la que la mujer debe someterse a su esposo, y ya lo he acabado de mencionar. Y el capítulo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Uno de estos domingos en la clase de las 9 voy a hablar sobre algunos modelos en la Biblia de hombres que sufrieron por obedecer a sus esposas, otros que murieron por obedecer a sus esposas, y otros que fueron salvados por obedecer a sus esposas. ¿Y dónde está la diferencia? Porque es maravilloso mirar la Biblia toda esa parte, ¿cierto? Unos que sufrieron por obedecer a sus esposas, otros que murieron por obedecer a sus esposas, y otros que fueron librados por escuchar a sus esposas. Así que poco a poco vamos mirando todos estos textos. Entonces, hay otra razón, es que la mujer es fácil de ser engañada. La mujer es engañada por lo que ve, y si el varón no corrige la manera en que su esposa ve, ella va a ser engañada fácilmente. La mujer es fácil de engañar por lo que ella oye, y si el varón no corrige lo que la mujer oye, va a ser fácil de ser engañada. Y la mujer es fácil de ser engañada por lo que ella misma piensa, y si el marido no corrige su manera de pensar, va a ser fácil de ser engañada. Vamos al libro de Génesis, un momentico allí, para mirar estas 3 cosas en Génesis 3, en la caída de la mujer, o en la caída del varón y la mujer. Porque es interesante, dice, lo primero que hizo la mujer fue ver. ¿Vio qué? Que el árbol que Dios les había prohibido era bueno. Es interesante eso, ¿no? Dios nunca dijo que el árbol era malo, solamente dijo que del árbol no debían comer. Pero ella lo primero dijo: ¿pero qué tiene eso de malo? Y me imagino que era bueno a los ojos. Segundo, ¿vio que era qué? Agradable. Después de que a uno le parece algo bueno, el siguiente paso es que le parece agradable. Y si uno no corrige eso en la mujer, el siguiente paso será que lo codicia para sus propios beneficios. Y si el varón no corrige eso, él va a caer juntamente con ella. Va a caer juntamente con ella. Miren, hermanos, les he compartido muchas veces los principios de estrategia de ventas en este mundo. Está enfocado hacia las mujeres, ¿cierto? Al 100% está enfocado hacia las mujeres. Y muchas veces han llegado a la casa muchos vendedores preguntando: ¿su esposa está? Y yo le digo: ¿para qué la quieres? Y me dicen: man, ¿puedes llamarla, por favor? No, ¿para qué la necesitas? El que compra en esta casa soy yo. ¿Qué tienes para venderme? Ah, gracias. Y yo le digo: no necesito nada, no estoy comprando hoy nada. Hasta luego. Mi esposa muchas veces no se ha enterado. ¿Sabe por qué? Porque son fáciles de seducir. Por eso la mujer debe estar sometida a su varón. Mire, hermanos, si ustedes tienen que creer, su esposo puede ser impío, su esposo puede ser un borracho, su esposo puede ser un mujeriego, pero Dios lo usará para cuidarte a ti. Dios lo usará para cuidarte a ti, porque Él es el varón que Dios puso como cabeza suya. ¿O no es así? A veces es difícil de creer, pero para aquellos que no conocen a un Dios soberano y a un Dios todopoderoso, Él es capaz de cambiar las tormentas en bendición sin que dejen de ser tormentas. Porque Él no va a cambiar la tormenta,
pero va a ser que sea de bendición. Cuando ustedes vean la vida de Cristo, como dicen por ahí, hubo tiempos mejores que los tiempos de Cristo. Pero ¿quién levantó a ese Pilatos? ¿Quién levantó a ese Herodes? ¿Quién levantó a ese Caifás? ¿Quién? ¿Y quién los programó para ese tiempo? ¿Y sometió a su hijo a ellos? Sí, ¿para qué? ¿Para que le fuera bien a sus hijos, a su hijo o a nosotros? Porque a él le fue bastante regular, pero a nosotros no fue. Y a él también, porque gracias a la humillación con que fue humillado a través de esos hombres, el Padre lo exaltó en la obediencia del Hijo hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, y en ese nombre se va a doblar toda la rodilla, incluyendo la de Pilatos, incluyendo la de Herodes, la de Caifás y la de cualquiera de ellos. Se van a doblar ante Él, porque el Señor es el Dios que puede cambiar las tristezas y las aflicciones y la esclavitud de hoy en bendición el día de mañana. Por eso dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los levante cuando fuere el tiempo establecido. Y eso no es solo para las esposas, es para todos nosotros, hermano, para todos, en este principio de someteos los unos a los otros. Así que mujeres, sometan a sus maridos, y maridos, guiemos a nuestras esposas, cuidemos a nuestras esposas, porque Dios nos puso como cabeza, como salvadores, humanamente hablando, y como protectores para que no sean engañadas. Y por orden de creación, 1 Corintios, vamos allí un momentico, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Dios, en el orden de creación, hizo el proceso de creación de tal manera que la mujer estuviese protegida por el varón. 1 Corintios, capítulo 11. Versículos 8 y 9, dice la Biblia, porque el varón, aunque el varón nace de una mujer, el varón no procede de la mujer. Al menos el primer varón no procedió de una mujer. Y el principio bíblico sigue hablando lo mismo, el varón no procede de la mujer sino de Dios, pero nace de una mujer. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Aún hasta genéticamente, ¿quién determina el sexo en las relaciones, en los hijos? El varón. El varón. El varón no procede de la mujer, procede de un varón. Y la mujer procede del varón, aunque nazca de una mujer. Por tanto, el versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios hizo todas las cosas perfectas, y esto no es machismo, hermano, es orden. Y no es machismo, es protección. Es protección. Y quiero que entiendan, mujeres, en este principio, Dios no es machista, ni está en contra de usted, está a favor suyo. El que está en contra suyo es Satanás, pero Dios no. Hijos, Dios no está en contra de ustedes al ponerlos bajo la autoridad de padres, está a favor de ustedes, porque Él sabe que la protección de la autoridad es maravillosa para el que se somete a ella, pero es peligrosa para el que se revela. Es peligroso para el que se revela, porque va en contra de Dios. Por eso es maravilloso este principio. Por orden de creación, la mujer se somete a su marido. Y 1 Timoteo 2:13 dice lo mismo. Y el versículo 7, no solamente debe someterse porque el marido es cabeza, no solamente por causa del engaño, no solamente por orden de creación, sino también porque la mujer fue hecha gloria del marido. No la mujer, no el varón gloria de la mujer, sino la mujer gloria del varón. Mira el versículo 11. El versículo 7 del capítulo 11. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues el varón es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Mi hermano, todos esos principios deben guardarlos, y si ustedes los creen, no les quedarán difíciles de obedecer, pero si no los creen, les quedarán difíciles de entender. ¿Sabe que los principios bíblicos no fueron dados para ser razonados ni entendidos en primera instancia? Fueron dados para ser creídos en primera instancia. Y solamente el que los cree los entenderá y los podrá hacer. Pero el que no los cree razonará y se pondrá en contra de Dios, y aún se volverá contra Dios y tratará a Dios de
injusto. Pero el que los cree verá la gloria de Dios y entenderá que Dios no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros, y lo que busca es proteger el hogar. Vean, mujeres, si ustedes aplican estos principios y entienden estas razones, ustedes van a hacer de los hogares algo distinto. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios nos colocó a nosotros como cabeza del hogar, a usted las hizo el corazón del hogar. Y un hogar no es hogar si no hay esposa. Y la verdad no funciona si no hay una esposa. ¿Qué funciona en el hogar si no hay mujer? De hecho, no sé si alguien de aquí, alguien le escuché orando: Señor, enferme, que me enferme yo, me enferme mis hijos, pero no mi mujer. Eso la pasamos muy mal cuando mi mujer se enferma. Es cierto, hermanos. Dios las hizo distintas por el propósito con que las hizo. Pero lo maravilloso es que las hizo prototipo de la iglesia. Y ustedes deben honrar a Cristo y honrar a la iglesia. Pero aprendan de cómo vive la iglesia para que aprendan a vivir como esposas. El próximo domingo hablaremos del esposo, del andar del esposo, después de los hijos, después de los siervos, porque son parte del hogar. Soberano Dios, gracias por diseñar todas las cosas de una manera perfecta y correcta. Sabemos que el pecado, Dios, una vez entró, distorsionó, dañó completamente, Señor, en nosotros todas las cosas. Pero gracias porque tú no te apartaste de nosotros, sino que te pusiste a favor de nosotros, y en tu misericordia y en Cristo Jesús nos has vuelto al modelo original. Y hoy nosotros queremos, Dios, rogarte que por favor, por la dirección de tu Espíritu, nos enseñes a andar en ese molde original, andar en Cristo Jesús. Para que aprendamos, Dios, bajo la dirección del Espíritu, a andar en nuestras familias como es digno de ti, conforme al modelo tuyo, como tú quieres. Y oro para que tú hagas esta obra en cada esposa, para que sea la ayuda que debe ser. Y no solo en ella, sino en nosotros los varones, que somos toscos, ordinarios y machistas también. Que podamos realmente, Señor, ser lo que debemos ser, andar como debemos andar, para que nuestros hijos no crezcan en un hogar mundano, sino en un hogar santo, conociendo al Dios santo y dispuestos a servirte a ti. Gracias también por el placer de hacernos familia, y oramos para que también en esta familia podamos nosotros respetar las autoridades y someternos unos a otros y amarnos unos a otros, y poder reflejar en esta familia, la familia tuya, la palabra tuya, reflejarla en nosotros todos los días de nuestra vida. Pedimos perdón porque contra ti hemos pecado. Pedimos perdón porque contra ti hemos fallado. Pedimos perdón porque contra ti nos hemos rebelado en muchas ocasiones. Y oro para que por tu Espíritu los demás puedan ver que realmente somos la familia tuya. Descansamos en ti y en la obra de tu Hijo, y en el obrar de tu Espíritu en nosotros todo el día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.